Vamos a hacer es una breve introducción al tema antes de meternos de lleno en el análisis de este diálogo escrito por Platón. Sócrates nace en 470 a.C. y muere en el 399, por lo que se va a llamar el siglo V de Pericles. En la primera ficha lo que les organiza es una guía de lectura sacada de la traducción de Corrado Eggersland de Apología de Sócrates, que es una excelente traducción. Todas las traducciones precisas y buenas tienen este tipo de numeración, que es una numeración que consiste en la numeración de los renglones. O sea, los textos originales del mundo antiguo están numerados según renglones porque se escribían en rollos y no en libros, o sea, no tienen número de página. Entonces, cuando lo citamos, para ser precisos, tenemos que utilizar este sistema de los renglones, o sea, tenemos que citar según el texto que tengamos, ¿no es cierto? La escritura en rollo se debía a las características del papiro, que es hecho de caña, que es un papel bastante rígido, pero al mismo tiempo frágil, por lo que era el modo de escritura y el modo de acumular y guardar los libros. Libros entre comillas. Los libros aparecen recién en Pérgamo, faltan unos cuantos siglos para eso, y la característica es que el libro es en hojas, con tapas de madera, pero el papel es pergamino, que su origen es animal, o sea, sale de el cuero trabajado de unas maneras especiales que permitía un papel con mayor flexibilidad y más barato que el pergamino. Eso se los comento para que ustedes tengan el dato, ¿no? Ahora, la época histórica corresponde al siglo V de Pericles, como les dije recién. Es el siglo de la grandeza de Atenas. En este siglo, Atenas desarrolla una fuerte hegemonía comercial, fundamentalmente marítima, funda colonias, son como la cabeza o los jefes de la Federación Helénica. Recuerden que la Federación Helénica estaba compuesta por polis. Polis son ciudades-estado, o sea, la traducción habitual que se usa para la palabra polis es ciudad-estado, o sea, cada ciudad tenía su organización política, su administración y su manera de hacer dinero, sus sistemas comerciales. Atenas se transforma en este, por decir así, imperio comercial a partir de las batallas contra los persas, porque son ellos los que ganan o que ponen el broche de oro a las guerras médicas, y eso genera en el pueblo ateniense una gran confianza en sí mismos y mucha esperanza. Casi todos los pueblos florecen cuando tienen confianza y esperanza en sí mismos, igual que las personas, ¿no? En este periodo se desarrolla mucho más la democracia. La democracia ya se había iniciado en Atenas hacía bastante tiempo, con las reformas de Solón, que es otro ancestro de Platón, etc. Pero en el siglo V se profundizan con las reformas de Fíates y de Pericles. Aumenta la representación de los demos y de los ciudadanos en la asamblea, restringiendo así el poder del areópago, que era una burguesía pudiente, ¿no? Como consecuencia de este desarrollo comercial. Pero Fíates y Pericles lo que hacen es introducir mucha más gente en las decisiones populares. Las decisiones de la asamblea eran decisiones convocantes, o sea, y era una democracia directa. Cualquier cosa que se decidiera en la asamblea me vinculaba, eran vinculantes más que convocantes. O sea, si en la asamblea se decide vayamos a la guerra contra Esparta, yo tenía que ir a mi casa a buscar el escudo, la espada, en fin. O sea, no es que la decisión que se tomara en la asamblea no me involucraba.
Otros eventos que ocurren en este siglo son las guerras contra Esparta, como consecuencia de los requisitos comerciales y del poder de Atenas, ¿no? Como los conflictos con Siracusa y con otras colonias, ¿no? O sea, el lado bueno era un mayor poder económico, el lado malo, que como consecuencia de los tratados comerciales surgían conflictos. También aparece, o sea, en este periodo surge lo que se llama la tiranía de los 400, o sea, un conflicto entre estos oligarcas o burguesía pudiente que pierden poder y los demócratas, y como en este proceso se produce la condena a muerte de los generales victoriosos de la batalla de Arginusas, según las leyes atenienses, los generales que perdían las batallas eran condenados a muerte, pero en este caso, en la batalla de Arginusas, esta batalla es ganada por Atenas. A este evento Sócrates se opone, por eso lo marco. Después tenemos otras, el conflicto entre oligarcas y demócratas lo ganan los demócratas, pero sin embargo vuelve a haber un segundo conflicto respaldado por los espartanos y además porque sus miembros eran todos filoespartanos, o sea, tenían cariño a los espartanos y a su sistema de gobierno y a su organización social, y este grupo se denominó la tiranía de los 30, entre los que estaba un tío de Platón y Alcibíades, que es uno de los personajes que aparece en el banquete. La democracia débil que surge a partir de esta situación y de este segundo conflicto condena a muerte a León de Salamina, y es esa democracia la que va a condenar a Sócrates. La condena a León de Salamina nos interesa porque es un general de un grupo de generales de una batalla perdida y que para Sócrates está mal, es injusto y es ilegal esta condena a muerte de todos los generales porque el desempeño de León de Salamina había sido diferente y porque le parecía mal que se juzgara todos juntos, pero el tema es que la asamblea lo manda a Sócrates a apresar a León de Salamina y Sócrates se resiste, pero cuenta que se le apareció un daimon. En todos los momentos importantes de su vida se le aparece este daimon que le avisa algo. Un daimon, la traducción podría ser demonio, pero bueno, no es precisa porque no es malo. Es como un espíritu, como un mediador entre dioses y hombres, una especie de angelito. Algo que hace que Sócrates se detenga y reflexione. Podríamos decir se queda tildado, ¿no? La otra cuestión muy importante de este periodo es el desarrollo cultural de Atenas. Como consecuencia de la invasión médica, se produjo la destrucción de la Acrópolis. Entonces, en este siglo, los atenienses se dedican a reconstruir la Acrópolis y para eso convocan a Fidias, Mirón, Ictino, Calícrates, Polígnoto, Polícleto y Lisias, y sobre el fin de siglo aparecen Lisipo y Praxíteles, para construir este lugar esplendoroso que es la Acrópolis de Atenas, de la cual todavía quedan vestigios. Otra cuestión que introduce Pericles es el pago de los teoricá. Los teoricá son unos impuestos que garantizan al ciudadano la entrada al teatro, por lo que este dinero fomenta la producción de obras teatrales. Además, había como si fuera competencias en donde los dramaturgos presentaban sus obras, y además el pueblo, los ciudadanos atenienses disfrutaban del teatro. Esas obras teatrales producían reflexión de tipo moral o de tipo moral. Y otra ventaja que tienen la religión griega es que no es una religión dogmática. Quiero decir con esto que los mitos que formaban parte del cuerpo religioso
griego podían ser reformulados. Por lo que vemos que es un pueblo con fuertes intereses culturales. Por lo que vemos que son un pueblo con fuertes intereses culturales y con una fuerte necesidad de educación. Es entonces este momento, sumado a la comodidad económica, en fin, lo que transforma a Atenas en un centro de atracción para filósofos y sofistas. Recordemos que los primeros filósofos pertenecen a la costa jónica, tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito y otros a la zona de Magna Grecia. O sea, la filosofía era propia del mundo griego. Esta aparición de los sofistas los sofistas son un grupo de filósofos que tienen unas características muy especiales. Los más famosos son los que aparecen como interlocutores de Sócrates en los diálogos platónicos, como Protágoras de Abdera, Gorgias de Leontinos, Pródico de Zeus, Hipías de Elis, Antifonte, Trasímaco, Calicles, Critias, Dionisodoro, que están detallados en esa lista, pero nosotros vamos a poner énfasis en Gorgias y en Protágoras. Gorgias nace en Leontinos, en Sicilia, aproximadamente en el 460-380, o sea, la zona de Magna Grecia. Para el otro lado, por decirlo así, para el lado del taquito y la punta de la bota de Italia, no para el lado de Jonia, que sería lo que hoy llamaríamos la costa turca. Es líder de una famosa embajada, o sea, es el embajador de Sicilia que llega a Atenas para persuadir a los atenienses que luchen contra los siracusanos junto con ellos, por estos conflictos comerciales, ¿no? Cobraba por sus enseñanzas, como lo hacen todos los sofistas, y tiene varios discursos famosos, entre ellos el encomio a Helena y la defensa de Palámenes. ¿Por qué nos interesa marcar esto del encomio a Helena? Porque Helena es la famosa Helena de Troya, que entre los griegos era una mujer mal vista. ¿Por qué? Porque había dejado a su marido, había huido con otros, y había traicionado en algún sentido a los griegos, uniéndose a los troyanos, en fin. En cambio, Gorgias la presenta como una víctima, como alguien que no tiene culpa, y la importancia, y pasaría lo mismo en la defensa de Palámenes. La importancia de esto es esta cuestión de la que se jactaban los sofistas de que podían hacer valer un argumento a su contrario y convencer de la misma manera. La característica de los sofistas, y por eso eran tan buscados, era enseñar el arte de argumentar simplemente para persuadir. Eran tan buscados porque esto es una necesidad que surge a partir de tener que hablar en la asamblea para defender ideas. Esto que yo les decía, que las decisiones de la asamblea son vinculantes. Por lo que es muy importante poder participar en la asamblea y hacer valer la opinión. Una frase o un postulado, 3 postulados en realidad, que se le atribuyen a Gorgias son los siguientes. Nada existe. En caso que algo exista, es inaprehensible para el hombre y, si fuese aprehensible, no puede ser comunicado ni explicado a otros. Como ven, son 3 postulados muy llamativos, porque él está utilizando las palabras para comunicarnos esto y además está diciendo nada existe. Muchos atribuyen estos postulados a una discusión con Parménides, que no se olviden que Parménides es de Elea, es de Magna Grecia, o sea que Gorgias tiene que haber conocido el poema de Parménides. Y además lo que implicaría que en realidad las palabras podrían perder su sentido, ¿no es cierto? O sea, da lo mismo porque total nada existe, da lo mismo el discurso porque total no está sostenido por nada atrás. Protágoras nace en Abdera
que es en Tracia, en el norte de Grecia, pero del lado del mar, sobre el mar, como el camino hacia Turquía actual. Pericles, es muy interesante esto porque Pericles le encarga la redacción de la Constitución de Turios. O sea, es interesante esto porque los atenienses fundaban colonias, ¿no? Y les organizaban hasta las constituciones, ¿no? Y en esta constitución se establece por primera vez la educación pública y obligatoria. La sentencia que se le atribuye a Protágoras es: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. ¿Por qué nos interesa esta sentencia? Primero porque la va a volver a mencionar Nietzsche en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Segundo, porque la reflexión que está haciendo, o en realidad primero, ¿no? Porque la reflexión que está haciendo Protágoras es que el hombre es la medida, por eso los dioses son humanos, o sea, si bien son inmortales, tienen todas las características de los humanos. Entonces nosotros damos la explicación de la realidad y antropomorfizamos la realidad, ¿sí? En esta siguiente ficha lo que vemos es unas definiciones, o sea, las definiciones sobre sofista que escribe Platón en el Sofista, ¿no? En el diálogo sofista. Y vemos también la manera de pensar de Platón respecto de los sofistas, así como, o sea, un poco tendenciosa, pero también nos permite imaginarnos las características de ellos. Cazador por salario de jóvenes adinerados, mercader de conocimientos del alma, o sea, esto es lo que tiene que ver con el dinero, ¿no es cierto? Y como lo mal que veía Platón que cobraran para educar. Comerciante de los conocimientos que él mismo elabora, otra vez, ¿no? Otra vez este tema del dinero, pero subraya acá que los conocimientos los elabora él, ¿no? Atleta en la lucha argumentativa, confinado a la técnica de la discusión, o sea, se caracterizan por argumentar y discutir. Purificador de las opiniones que impiden al alma conocer, esta en realidad corresponde a la definición del filósofo. Productor de falsedades en los discursos, o sea, los discursos son arbitrarios. Contradictor, o sea, contradice por contradecir. Promete cuestionar las leyes y la política, que en realidad es para esto para lo que lo contrataron, ¿no es cierto? Y se escabulle en las tinieblas del no ser. En el sofista, bueno, trabaja el tema del ser y el no ser, pero en relación también con el lenguaje. Entonces, en realidad, se escabulle en las tinieblas de lo falso, de las falsedades, de los discursos falsos. Otra observación que encontramos en Memorabilia de Genofonte, y que Genofonte la pone en boca de Antifonte, otro sofista, sobre Sócrates, dice: oh Sócrates, yo creo que eres justo, pero en modo alguno sabio. Me parece que tú mismo lo reconoces al no cobrar retribución alguna por tu conversación. Sin embargo, a nadie entregarías gratuitamente tu abrigo, tu casa u otra cosa que te pertenezca. Es claro, pues, que si atribuyeras algún valor a tu conversación, también por esta cobrarías. Se te podrá llamar justo, pero no sabio. No, o sea, acá marca que si él diera valor a su discurso, lo cobraría, como lo cobran los sofistas, ¿no? A lo que Sócrates le contesta diciéndole que ellos son como prostitutos, porque sería lo mismo que prostituirse. Bueno, en el costado les presento un pequeño esquemita de la polis para que ustedes se imaginen, con una muralla, o sea, las casas del lado de dentro de la muralla, un camino amurallado hacia el puerto, un sector para el comercio, para los negocios, para la charla, que sería el ágora, el estadio, el lugar para hacer gimnasio, para las competencias, la Acrópolis, el lugar en donde se adoran a los dioses, y aprovechando la ladera de la montaña, el anfiteatro, ¿no? Y alrededor los campos
la existencia de Sócrates, o sea, vamos a analizar primero estos dos detalles y vamos a juntar un grupo de testimonios respecto de la existencia histórica, la vamos a separar de los testimonios. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque Sócrates es ágrafo, no dejó nada escrito. Y hay algunos pensadores como Duprel que sostiene que Sócrates es una ficción de Platón y de los socráticos. Otros, como Gigon, que admiten la existencia real de Sócrates, pero no lo consideran un pensador de importancia como lo consideraba Platón. De Stricker señala dos eventos históricos en donde aparece Sócrates y que son testimoniados por Jenofonte en las Helénicas y en la Anábasis, o sea, dos referencias históricas a Sócrates, y por Platón en Carta Séptima y en Apología. Testimonios, o sea, que podría ser un personaje de ficción, supónganse, aparecen en Platón, en la mayoría de sus diálogos, ya que es protagonista de la mayoría de los diálogos, en Jenofonte, tanto en Banquete como en Memorabilia. Aristóteles dice que la filosofía de Sócrates se ocupa de las cuestiones éticas, especialmente de los conceptos en ese campo, pero es una mención, ¿no? O sea, no nos relaciona ni con un dato histórico. Antístenes, que es discípulo de Sócrates y que va a ser el fundador de la escuela cínica. Aristoxeno, que escribe una vida de Sócrates, es discípulo de Aristóteles. Lisias y Sócrates y Polícrates, y Sócrates es un sofista contemporáneo a Sócrates, que lo menciona y que es el fundador de lo que posteriormente será el trivium y el quadrivium, o sea, de todo un sistema de educación. Y los dramaturgos, que incluyen a Sócrates como personaje de las obras. En realidad, en la mayoría de los casos, en algunos lo relacionan a Sócrates con Eurípides, pero en la mayoría de los casos es en tono de burla, son comedias. Las comedias de Teléclides, la comedia de Éupolis, los aduladores, la comedia de Amipsias, Conos, y las comedias de Aristófanes, las nubes, las aves y las ranas. Las nubes están en el blog, en donde se ve claramente, o se caracteriza a Sócrates como un señor del que uno podría burlarse, medio loco, arriba de una nube, diciendo cosas extrañas. Lo que identifica, y discutiendo por todo, lo que identifica a Sócrates con los sofistas, que quizá también esto sea un modo o una de las causas por las que Platón pone tanto énfasis en estas distinciones.